Subtítulo: Curaciones. 31. Como hemos visto, el fluido universal es el elemento primitivo del cuerpo carnal y del perispíritu, los cuales son simples transformaciones de aquel. Por la identidad de su naturaleza, ese fluido, condensado en el perispíritu, puede ofrecer principios reparadores al cuerpo. El espíritu, encarnado o desencarnado, es el agente propulsor que infiltra en un cuerpo deteriorado una parte de la sustancia de su envoltura fluídica. La curación se opera mediante la sustitución de una molécula nociva por otra molécula sana. El poder curativo será proporcional a la pureza de la sustancia inoculada, pero depende también de la energía de la voluntad, que provoca una emisión fluídica más abundante y otorga al fluido mayor fuerza de penetración. Depende, además, de las intenciones de quien desee realizar la cura, sea hombre o espíritu. Los fluidos que emanan de una fuente impura son como sustancias medicamentosas alteradas. 32. Los efectos de la acción fluídica sobre los enfermos son extremadamente variados, de acuerdo con las circunstancias. Algunas veces la acción es lenta y requiere un tratamiento prolongado, como en el magnetismo común, otras veces es rápida como una corriente eléctrica. Hay personas dotadas de tal poder que en algunos enfermos producen curaciones instantáneas por medio de la sola imposición de las manos, o incluso por un simple acto de la voluntad. Entre los dos polos extremos de esa facultad hay infinitas graduaciones. Todas las curaciones de ese tipo son variedades del magnetismo y solo difieren por la potencia y la rapidez de la acción. El principio es siempre el mismo, el fluido desempeña el papel de agente terapéutico, y su efecto se encuentra subordinado a su calidad y a circunstancias especiales. 33. La acción magnética puede producirse de muchas maneras, primero por el fluido del magnetizador, en cuyo caso se trata del magnetismo propiamente dicho, o magnetismo humano, cuya acción se encuentra subordinada a la potencia y, sobre todo, a la calidad del fluido. Segundo por el fluido de los espíritus, que actúan directamente y sin intermediarios sobre un encarnado, ya sea para curarlo o calmar un sufrimiento, sea para provocar el sueño sonambúlico espontáneo o para ejercer sobre el individuo alguna influencia física o moral. Se trata del magnetismo espiritual, cuya calidad es proporcional a las cualidades del espíritu. 75. Nota de Kardec. 75. Véanse ejemplos en la Revista Espírita, febrero de 1863, abril y septiembre de 1865. Fin de la nota. Tercero por el fluido que los espíritus derraman sobre el magnetizador, al cual éste sirve de conductor. Se trata del magnetismo mixto, semiespiritual o, si se prefiere, humano-espiritual. Combinado con el fluido humano, el fluido espiritual le transmite a aquel las cualidades que le faltan. En esas circunstancias, algunas veces el concurso de los espíritus es espontáneo, pero muy a menudo es provocado por la evocación del magnetizador. 34. La facultad de curar mediante la influencia fluídica es muy común y puede desarrollarse con el ejercicio, pero la de curar instantáneamente con la imposición de las manos es más rara, y su apogeo puede ser considerado excepcional. No obstante, en épocas diferentes, en el seno de casi todos los pueblos han aparecido individuos que la poseyeron en grado sobresaliente. En estos últimos tiempos han aparecido muchos ejemplos notables, cuya autenticidad no puede ser cuestionada. Dado que las curaciones de esta clase se basan en un principio natural, y que el poder de producirlas no es un privilegio, se deduce que éstas no ocurren al margen de la naturaleza y que solo son milagrosas en apariencia. 76. Nota de Kardec. 76. Véanse los ejemplos de curaciones instantáneas relatadas en la Revista Espírita. El Príncipe de Hohenlohe, medium curador, diciembre de 1866, sobre las curas del Sr. Jacob, octubre y noviembre de 1866 y de 1867. Simonet, medium curador de Bordeaux, agosto de 1867. El alcalde Hassan, o la bendición de la sangre,
octubre de 1867. El cura Gassner, medium curador, noviembre de 1867. Fin de la nota. Subtítulo: Apariciones. Transfiguraciones. 35. En su estado normal, el periespíritu es invisible para nosotros, pero como está formado por materia etérea, el espíritu puede, en ciertos casos y por un acto de su voluntad, producir en él una modificación molecular que lo vuelva momentáneamente visible. Así es como se producen las apariciones que, del mismo modo que los otros fenómenos, no ocurren al margen de las leyes de la naturaleza. Eso no tiene nada que sea más extraordinario que el vapor, que es invisible cuando está muy enrarecido y se vuelve visible cuando se condensa. Según el grado de condensación del fluido periespiritual, la aparición es algunas veces difusa y vaporosa, otras veces, más claramente definida, y otras, por último, tiene todas las apariencias de la materia tangible. Incluso puede llegar a ser realmente tangible, a tal punto que el observador se engañe sobre la naturaleza del ser que tiene delante de él. Las apariciones vaporosas son frecuentes. Ese es el aspecto con el que se presentan muchos individuos, después de que han muerto, a las personas por quienes sienten afecto. Las apariciones tangibles son más raras, aunque de ellas hay muchos ejemplos, perfectamente documentados. Si el espíritu desea darse a conocer, imprimirá a su envoltura todas las señales exteriores que tenía cuando estaba vivo. 77. Nota de Kardec. 77. Véase el libro de los mediums, segunda parte, capítulos 6 y 7. Fin de la nota. 36. Es de destacarse que las apariciones tangibles solo tienen la apariencia de la materia carnal, pero no sus cualidades. Debido a la naturaleza fluídica que las caracteriza, no pueden tener la misma cohesión de la materia, porque en realidad no poseen carne. Se forman instantáneamente y desaparecen del mismo modo, o se evaporan por la desagregación de las moléculas fluídicas. Los seres que se presentan en esas condiciones no nacen ni mueren, contrariamente a lo que sucede con los demás hombres. Se los ve y dejan de ser vistos sin que se sepa de dónde vienen, cómo vinieron, ni hacia dónde van. Nadie podría matarlos, ni apresarlos, ni encarcelarlos, puesto que no tienen un cuerpo carnal. Los golpes que acaso se les lanzaran, caerían en el vacío. Ese es el carácter de los agéneres, con los cuales se puede conversar sin que se sospeche acerca de lo que son. Con todo, no permanecen largo tiempo entre los hombres ni pueden ser comensales frecuentes de una casa, ni figurar entre los miembros de una familia. Además, los agéneres muestran siempre en su persona, en sus actitudes, algo de extraño e insólito que sugiere al mismo tiempo la materialidad y la espiritualidad. En ellos, la mirada es vaporosa y penetrante a la vez, y carece de la nitidez propia de la mirada a través de los ojos de la carne. Su lenguaje, conciso y por lo general sentencioso, nada tiene del brillo y la volubilidad del lenguaje humano. Su aproximación produce una sensación particular e indefinible de sorpresa, que inspira una especie de temor, y quien se pone en contacto con ellos, aunque los tome por individuos iguales a los demás, es inducido a pensar involuntariamente, este es un ser extraño. 78. Nota de Kardec. 78. Véanse ejemplos de apariciones vaporosas o tangibles y de agéneres en Revista Espírita, enero y octubre de 1858, enero, febrero, marzo, agosto y noviembre de 1859, abril y mayo de 1860, julio de 1861, abril de 1866. El labrador Tomás Martín y Luis XVIII, detalles completos, diciembre de 1866. Fin de la nota. 37. Como el periespíritu es el mismo tanto en los encarnados como en los desencarnados, un espíritu encarnado, por un efecto absolutamente idéntico, puede aparecer, en un momento en que se encuentre libre, en un punto distinto de aquel en que su cuerpo descansa, con su fisonomía habitual y con todos los signos característicos de su identidad. Ese fenómeno,
del cual se conocen muchos casos auténticos, fue el que llevó a que se creyera en la existencia de los hombres dobles. 79. Nota de Kardec. 79. Véanse ejemplos de apariciones de personas vivas en la Revista Espírita, diciembre de 1858, febrero y agosto de 1859, noviembre de 1860. Fin de la nota. 38. Un efecto peculiar de los fenómenos de ese tipo consiste en el hecho de que las apariciones vaporosas, e incluso tangibles, no son percibidas por todas las personas indistintamente. Los espíritus solo se muestran cuando quieren y ante quienes quieren. Por consiguiente, un espíritu podría aparecerse en una reunión ante uno solo o muchos de los presentes, y no ser visto por los demás. Eso ocurre porque las percepciones de ese tipo se producen por medio de la vista espiritual, y no por intermedio de la vista carnal. Además, la vista espiritual no le es dada a todas las personas, e incluso el espíritu, por su sola voluntad y si fuera conveniente, puede retirarla de aquel a quien él no quiera mostrarse, así como puede conferirla momentáneamente si lo juzga necesario. Así pues, la condensación del fluido periespiritual en las apariciones, incluso en los casos de tangibilidad, no tiene las propiedades de la materia ordinaria. De no ser así, las apariciones serían perceptibles mediante los ojos del cuerpo por parte de todas las personas presentes. 80. Nota de Kardec. 80. Solo con suma reserva se deben recibir las narraciones de apariciones puramente individuales que, en ciertos casos, podrían no pasar del efecto de una imaginación sumamente excitada y, tal vez, de una invención con fines interesados. Conviene, pues, tomar en cuenta muy escrupulosamente las circunstancias, la sinceridad de la persona, así como su probable intención de abusar de la credulidad de individuos excesivamente confiados. Fin de la nota. 39. Dado que el espíritu puede operar transformaciones en la configuración de su envoltura periespiritual, y puesto que esa envoltura se irradia en torno al cuerpo como una atmósfera fluídica, puede producirse en la superficie misma del cuerpo un fenómeno análogo al de las apariciones. La verdadera imagen del cuerpo puede desvanecerse más o menos completamente bajo una capa fluídica, y asumir otra apariencia, o bien, vistos a través de la capa fluídica modificada, como a través de un prisma, los rasgos primitivos pueden adoptar otra expresión. Si el espíritu encarnado toma distancia de lo terrenal, y se identifica con las cosas del mundo espiritual, la expresión de un semblante desagradable puede volverse bella, radiante y hasta luminosa. Si, por el contrario, el espíritu expresa de bajas pasiones, un rostro hermoso puede tomar un aspecto horrible. Así se producen las transfiguraciones, que reflejan siempre las cualidades y los sentimientos que predominan en el espíritu. Ese fenómeno es, pues, el resultado de una transformación fluídica, es una especie de aparición periespiritual de que se produce sobre el cuerpo mismo de una persona viva, y a veces en el momento de la muerte, en vez de producirse a la distancia como en el caso de las apariciones propiamente dichas. Lo que distingue a las apariciones de ese género es el hecho de que son, por lo general, perceptibles por todos los presentes mediante los ojos del cuerpo, precisamente porque se forman en torno a la materia carnal visible, mientras que en las apariciones puramente fluídicas no existe materia tangible. 81. Nota de Kardec. 81. Véase un ejemplo y la teoría de la transfiguración en la Revista Espírita, marzo de 1859, el libro de los médiums, segunda parte, capítulo 7. Fin de la nota. Subtítulo: Manifestaciones físicas. Mediumnidad. 40. Los fenómenos de las mesas móviles y parlantes, de la suspensión en el aire de los cuerpos pesados, de la escritura mediúmnica, tan antiguos como el mundo pero comunes en la actualidad, ofrecen la explicación de algunos fenómenos análogos espontáneos, a los cuales por ignorarse la ley que los rige se les había atribuido un carácter sobrenatural y milagroso.
Esos fenómenos se basan en las propiedades del fluido periespiritual, ya sea de los encarnados como de los espíritus libres. 41. Cuando estaba encarnado, el espíritu obraba sobre su cuerpo vivo con el auxilio de su periespíritu. Ahora, desde el mundo espiritual, se manifiesta por intermedio de este mismo fluido, actúa sobre la materia inerte y produce ruidos, movimientos de mesas y de otros objetos, a los cuales levanta, derriba o transporta. Ese fenómeno no tiene nada de sorprendente, si consideramos que entre nosotros los motores más poderosos se encuentran en los fluidos más enrarecidos e incluso imponderables, como el aire, el vapor y la electricidad. También con el auxilio de su periespíritu, el espíritu hace que los médiums escriban, hablen o dibujen. Como ya no dispone de un cuerpo tangible para actuar ostensiblemente cuando desea manifestarse, se sirve del cuerpo de un médium, cuyos órganos toma en préstamo, y hace que obre como si fuera su propio cuerpo, mediante el efluvio fluídico que derrama sobre él. 42. Mediante ese mismo proceso, el espíritu actúa sobre la mesa, ya sea para que ésta se mueva, sin que su movimiento tenga un significado especial, o para que dé golpes inteligentes que indiquen las letras del alfabeto, a fin de que formen palabras y frases, fenómeno que se designa con el nombre de tipología. La mesa no es más que un instrumento del que se vale el espíritu, como se vale del lápiz para escribir, dándole una vitalidad momentánea por medio del fluido con que la impregna, aunque sin identificarse con ella. De ese modo, las personas que, embargadas por la emoción, abrazan la mesa cuando se manifiesta un ser querido, realizan un acto ridículo. Es exactamente como si abrazasen el bastón de un amigo que se sirve de él para comunicarse por medio de golpes en el piso. Lo mismo hacen quienes dirigen la palabra a la mesa, como si el espíritu estuviera encerrado en la madera, o como si la madera se hubiese convertido en espíritu. Cuando se transmiten comunicaciones por ese medio, hay que imaginarse que el espíritu está, no en la mesa sino junto a ella, tal como se ubicaría si estuviese vivo, y tal como sería visto en ese momento si pudiera volverse visible. Lo mismo ocurre en las comunicaciones mediante la escritura, se vería al espíritu al lado del medium, guiando su mano o transmitiéndole su pensamiento por medio de una corriente fluídica. 43. Cuando la mesa se levanta del suelo y flota en el aire sin un punto de apoyo, el espíritu no la levanta con la fuerza de su brazo, sino que la envuelve y penetra con una especie de atmósfera fluídica que neutraliza el efecto de la gravedad, como lo hace el aire con los globos y las cometas. El fluido que penetra en la mesa le confiere momentáneamente una mayor liviandad específica. Cuando queda pegada al suelo, ésta se encuentra en una situación análoga a la de la campana neumática dentro de la que se produce el vacío. Estas son simples comparaciones destinadas a mostrar la analogía de los efectos, pero no la similitud absoluta de las causas. Véase el libro de los médiums, segunda parte, capítulo 4. De acuerdo con lo que se acaba de decir, se comprende que para el espíritu no es más difícil levantar una persona que levantar una mesa, transportar un objeto de un lugar a otro, o arrojarlo donde sea. Todos esos fenómenos se producen por obra de la misma ley. 82. Nota de Kardec. 82. Ese es el principio del fenómeno de aportes, fenómeno muy real pero que no conviene admitir más que con suma reserva, puesto que es uno de los que más se prestan a la imitación y al fraude. La honradez indiscutible de la persona que los obtiene, su absoluto desinterés material y moral, así como la confluencia de las circunstancias accesorias deben ser considerados seriamente. Sobre todo, es preciso desconfiar de esos efectos principalmente cuando estos se producen con excesiva facilidad, y tener por dudosos los que se repiten con mucha frecuencia y, por así decirlo, a voluntad. Los prestidigitadores hacen cosas más extraordinarias. El levantamiento de una persona no es un hecho menos efectivo, pero sí mucho más raro, tal vez porque resulte mucho más difícil de ser imitado. Es notorio que el señor Holmes se elevó más de una vez hasta el techo y dio de ese modo la vuelta a la sala. Se dice que San Cupertino poseía la misma facultad,
hecho que no es más milagroso con este que con aquel. Fin de la nota. Cuando la mesa persigue a alguien, no significa que el espíritu vaya en esa dirección, pues él puede permanecer tranquilamente en el mismo lugar. Lo que sucede en esos casos es que el espíritu le da un impulso a la mesa por medio de una corriente fluídica, con cuyo auxilio ésta se mueve según su deseo. Cuando se escuchan golpes en la mesa, o en otro lugar, el espíritu no golpea con la mano o con algún objeto, sino que se limita a dirigir sobre el punto de donde proviene el ruido un haz de fluido que produce el efecto de un choque eléctrico. El espíritu modifica el ruido, así como cualquier persona es capaz de modificar los sonidos producidos por el aire. 83. Nota de Kardec. 83. Véanse ejemplos, tanto de manifestaciones materiales como de perturbaciones producidas por los espíritus, en la revista Espírita. Manifestaciones físicas, La joven del pasaje de los panoramas, enero de 1858. El fantasma de la señorita Clairon, febrero de 1858. El espíritu golpeador de Bergzabern, relato completo, mayo, junio y julio de 1858. El espíritu golpeador de Diebelsdorf, agosto de 1858. El panadero de Dieppe, marzo de 1860. El fabricante de San Petersburgo, abril de 1860. El trapero de la calle Noyers, agosto de 1860. El espíritu golpeador de la UV, enero de 1861. Un espíritu golpeador en el siglo XVI, enero de 1864. Manifestaciones en Poitiers, mayo de 1864 y mayo de 1865. El espíritu golpeador de la hermana María, junio de 1864. Manifestaciones espontáneas en Marsella, abril de 1865. Manifestaciones en Fibes, cerca de Lille, norte, agosto de 1865. Los ratones de Equien, febrero de 1866. Fin de la nota. 44. Un fenómeno muy frecuente en la mediumnidad es la aptitud de ciertos médiums para escribir en una lengua que les es extraña, y tratar, ya sea en forma oral o por escrito, temas que están fuera del alcance de la instrucción que recibieron. No es raro que se vean algunos que escriben de corrido sin que nunca hayan aprendido a escribir, otros componen poesías, sin que jamás en la vida hayan sabido hacer un verso, otros dibujan, pintan, esculpen, componen música y ejecutan un instrumento sin que conozcan dibujo, pintura, escultura o el arte musical. Es muy frecuente el hecho de que un médium escribiente reproduzca a la perfección la escritura y la firma que los espíritus que se comunican por su intermedio tenían cuando estaban vivos, aunque jamás los haya conocido. Con todo, ese fenómeno no es más maravilloso que el que consiste en hacer que un niño escriba cuando se le lleva la mano. De ese modo puede lograr que escriba todo lo que uno quiera. Si a una persona se le dictan las palabras letra por letra, escribirá en un idioma que ignora. Lo mismo sucede con la mediumnidad, si nos remitimos a la manera por medio de la cual se comunican los espíritus a través de los médiums, pues estos no son más que instrumentos pasivos. No obstante, si el médium conoce el mecanismo, si ha vencido las dificultades prácticas, si las expresiones le resultan familiares y, por último, si posee en su cerebro los elementos de aquello que el espíritu quiere hacerle ejecutar, entonces se encontrará en la posición del hombre que sabe leer y escribir de corrido, el trabajo resultará más fácil y más rápido, y el espíritu no tendrá más que transmitir sus pensamientos al intérprete, para que éste los reproduzca por los medios de que dispone. La aptitud de un médium para cosas que le resultan extrañas proviene, la mayoría de las veces, de los conocimientos que poseyó en otra existencia, y de los cuales su espíritu conservó la intuición. Si fue poeta o músico, por ejemplo, tendrá más facilidad para asimilar el pensamiento poético o musical que un espíritu quiera hacerle expresar. La lengua que hoy ignora pudo haberle sido familiar en otra existencia, lo que explica la mayor aptitud de su parte para escribir mediúmnicamente en esa lengua. 84. Nota de Kardec.
84. La aptitud que algunas personas se muestran para las lenguas que dominan sin, por así decirlo, haberlas aprendido, no tiene otro origen más que el recuerdo intuitivo de lo que supieron en otra existencia. El caso del poeta Mary, relatado en la Revista Espírita de noviembre de 1864, es una prueba de lo que decimos. Es evidente que si en su juventud Mary hubiera sido medium, habría escrito en latín tan fácilmente como en francés, lo que para todos habría pasado como un prodigio. Fin de la nota.